recibe toda la gloria, toda la honra, todo el honor. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Santo, el Justo, el Ungido, el Mesías, bendito es su nombre, el que vive por los siglos de los siglos, el que venció la muerte y el imperio de la muerte. Sea la gloria, la honra, la alabanza, el imperio, el reino, el poder y la sabiduría por los siglos de los siglos. Bendito es el Hijo de Dios, aleluya, que se entregó a sí mismo por nosotros, dándonos vida y dándola en abundancia. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya, el que se sometió a la voluntad del Padre, no buscó su propia agenda, sino se sometió, gloria al Señor, al plan divino. A Él sea gloria y honra por los siglos de los siglos. Le adoramos. Gloria al Señor. Dios te bendiga, amado hermano, amigo que nos escuchas en esta hermosa mañana. Gloria al Señor. Estamos contentos porque podemos declarar y proclamar la palabra poderosa del Señor. Es un honor inmerecido que Dios nos da, gloria al Señor, el poder declarar con nuestros labios el nombre de Jesucristo y la obra de nuestro Redentor y Salvador. Gloria al Señor. Que la paz de Dios gobierne en cada uno de vosotros. Gloria al Señor para siempre. Saludos de toda la Iglesia de Dios Pentecostal en Cristo el Refugio. Gloria al Señor. En el 609 de la Prospect Street. Gloria al Señor para siempre. Sabemos que estamos viviendo en tiempos difíciles. Gloria al Señor. Tiempos no comunes. Gloria al Señor. Pero sentimos la presencia de Dios como quiera. Dios está en este lugar y está en su casa, donde quiera que usted esté. Si usted invoca su nombre, gloria al Señor, y se humilla delante de su presencia, Dios es fiel, aleluya, en decir: aquí estoy, gloria al nombre de Jesucristo. Bendiciones para cada uno de vosotros, gloria al Señor. Agradezco a mi pastor, reverendo Luis Ramos, director de Educación Cristiana, nuestro hermano Carlos Vázquez, y a todos los maestros, gloria al Señor. Gracias, gloria al Señor para siempre, por todo lo que hacen, por todos sus esfuerzos, gloria al Señor. La lección del día de hoy, la lección número 17, Cristo exaltado sobre todas las cosas. Y yo meditaba en este tema, gloria al Señor, y tiene puntos de exclamación, y esto es algo que no se puede decir pasivamente. Cristo exaltado sobre todas las cosas. Hay una exclamación de gozo, gloria al Señor, hay una exclamación de pasión en estas palabras, que Cristo, gloria a Dios para siempre, el Mesías, el ungido, el prometido de Dios, es exaltado sobre todas las cosas. Nos debe dar gozo, alegría, gloria a Dios para siempre, que Cristo venció la muerte y al que tenía el imperio de la muerte y está a la diestra de Dios Padre e intercede por cada uno de nosotros, aleluya, y que pronto vendrá a buscarnos para gloria y honra de su nombre. Vamos a orar. Gloria al Señor. Padre, te damos gloria, te damos honra y gracia. Señor, es por la sangre de Jesucristo, es por el sacrificio, por la pasión de nuestro Señor, aleluya, que tenemos acceso, tenemos entrada al trono de la gracia. Padre, te damos gracias, aleluya, por el sacrificio de Jesucristo, que fue suficiente, que fue agradable para arrancar el velo del templo de arriba abajo, para abrir camino, Señor, para que nosotros tengamos entrada, Señor, a ese trono glorioso. Padre, gracias por Jesucristo, gracias por la palabra poderosa que Él nos ha dejado, aleluya. Gracias por el Espíritu Santo, Dios de gloria, que inspiró esta palabra para que fuera redactada y hoy día la inspira en nuestros corazones para que sea predicada y para que sea enseñada con poder para gloria de su nombre. Te pedimos tu apoyo, te pedimos revelación, te pedimos sabiduría. Tú le inspiraste, Espíritu Santo, y necesitamos de ti, Dios de gloria, para poder cumplir con esta misión. Bendice a tu pueblo, que mientras tu palabra es declarada, Señor, haya sanidad, haya fortaleza, haya victoria, Dios mío, no solo en este lugar, sino en todo hogar, Dios mío, donde se escucha esta hermosa y poderosa palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias, lo recibimos, Señor. Amén y amén. Gloria a Jesús. Cristo exaltado sobre todas las cosas. O sea que no hay nadie mayor. Cristo está sobre todo. Gloria al nombre del Señor para siempre. ¿Por qué está sobre todo? Porque se humilló hasta lo sumo. Aleluya. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y como hizo eso, el Padre le dio un nombre que sobre todo nombre. Gloria al Señor para siempre. La base bíblica es en 1 de Pedro, capítulo 3, versos 14 a 1 de Pedro, capítulo 5,
verso 11. Gloria al Señor. Jesús vivió abnegadamente en favor de la humanidad. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Aleluya. Qué lindo, gloria al Señor, esa declaración. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Gloria al Señor para siempre. Ahora, en esta carta, gloria al Señor, esta epístola del apóstol Pedro, gloria al Señor, es necesario entender, gloria al Señor, que fue escrita alrededor del 60, dicen los teólogos, del año 60, 65 después de Jesucristo. Gloria al Señor. Y el ambiente que la iglesia vivía en aquellos tiempos, gloria al Señor, era un ambiente de grande persecución, era un ambiente de mucha incertidumbre, gloria al Señor, física. Gloria al Señor, el pueblo de Cristo era perseguido, era martirizado. En aquellos días era emperador Nerón, gloria al Señor, y era un hombre muy cruel, gloria a Dios para siempre, muy narcisista. Dice la historia que mató a su propia madre, mató a sus propias esposas, gloria al Señor para siempre, mató a su propio cuñado, gloria a Dios. Dicen los historiadores que le prendió fuego a la ciudad de Roma, gloria al Señor, y escapó la culpa, culpando, gloria al Señor, a los cristianos, comenzando así una grande persecución, gloria a Dios para siempre. Era un hombre sanguinario y perverso. Y en esos días, gloria a Dios para siempre, vivía la iglesia de Jesucristo y ministraba a la iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, el apóstol Pedro, gloria al Señor, le escribe a estos hermanos, gloria al Señor, de la diáspora, mencionados en el capítulo 1, dispersos, gloria al Señor, y les escribe para consolarles, gloria a Dios para siempre, para darle apoyo y ánimo, gloria al Señor, en momentos de grande dificultad. Gloria al nombre de Jesucristo. Amén. Sí que queda claro, gloria al Señor, que el propósito de esta carta es alentar al cuerpo de Cristo, gloria al Señor, a la iglesia, darle palabras de aliento, gloria al Señor, y guiarlos en momentos de tanta angustia y dificultad. Gloria a Dios para siempre. Ahora, en esta clase, gloria al Señor, vamos a tocar, gloria al Señor, un tema bastante controversial, y les soy honesto, no pretendemos en 10 o 15 minutos pues establecer, gloria al Señor, un punto que ha sido discutido por los últimos 1500 años y no más. Gloria al nombre del Señor. Así que simplemente trataremos algunos temas, algunas teorías, gloria a Dios para siempre. Y como dicen los americanos, vamos a mojarnos los piecitos de los pies un poquito. Gloria a Dios para siempre. Nos permita Dios, nos dé sabiduría, amén, porque dependemos de Él y quizás en algún otro momento podamos profundizar un poquitito más. Gloria al Señor. Pero lo importante de esto, amados hermanos, es que nosotros entendamos que le servimos a un Cristo de poder, que venció a la muerte y al que tenía el imperio de la muerte. Un Cristo, gloria al Señor, que no se puede decir allí están sus huesos ni allí está su cadáver, porque su tumba está vacía. Resucitó al tercer día y vive por los siglos de los siglos y está en su trono, gloria al Señor, a la diestra de Dios Padre. Amén. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. La parte 1, la gracia en medio del sufrimiento. Esto es tan importante que entendamos que hay gracia en medio del sufrimiento. Hay bondad de Dios, hay favor de Dios, aún en medio del sufrimiento. Gloria a Dios para siempre. La parte A, la confesión de fe como modelo del creyente. Gloria al Señor. Es necesario, amados hermanos, que vayamos un poquito atrás. Gloria al Señor, al verso 13. Dice, la lección anterior cerró con la pregunta: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si hacéis el bien? Pedro alienta a la iglesia perseguida con estas palabras. Jesús dijo las siguientes palabras concernientes a las persecuciones venideras en Mateo capítulo 10, verso 28 en adelante. Dice así: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Gloria al Señor. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Gloria al nombre del Señor para siempre. Amén. La persecución era
era real, gloria al Señor, era difícil, pero el Señor alienta a su pueblo, gloria al Señor, no solo con sus palabras personales, sino a través del apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, para tratar con la iglesia del Señor. Ahora, el verso 14, gloria a Dios para siempre, te adoramos Jesucristo, dice que si padecemos por la justicia, somos bienaventurados, gloria al Señor. Y esto es un poco chocante psicológicamente, gloria al Señor, para la lógica humana. ¿Cómo es que yo soy dichoso? ¿Cómo es que yo soy afortunado? ¿Cómo es que yo soy bendecido cuando soy perseguido y padezco por la justicia? El Cristo dijo en Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Amén, es por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Debemos sentir gozo, alegría, gloria al Señor, sentirnos afortunados cuando padecemos, gloria al Señor, por causa del Evangelio de Jesucristo y por causa de la justicia de nuestro Señor. Amén. Es un gozo, es una alegría, gloria al Señor, cuando padecemos por esa causa. Gloria al Señor para siempre. El verso 15 básicamente nos dice el apóstol que no permitamos que la crisis enmudezca tu alabanza ni tu gozo. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Eso trató conmigo, gloria al Señor, porque dice el verso 15, si no santificad a Dios, el Señor en vuestros corazones. Aleluya. Y creo que una táctica del enemigo, gloria al Señor, a través de la persecución es enmudecernos, es callarnos, es que la alabanza del pueblo no se escuche, es que el gozo del pueblo sea mitigado, gloria a Dios para siempre. Y el consejo apostólico, gloria al Señor, a través del Espíritu Santo, es que tú no permitas que la persecución, que la crisis, que la situación enmudezca, gloria al Señor, y calle tu boca, sino que tú santifiques a Dios, gloria a Dios para siempre, desde tu corazón, tú le des gloria y honra y alabanza. Bendito el nombre de Jesucristo. Cristo dijo en Mateo capítulo 5, verso 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, gloria al Señor. También nos recomienda el apóstol que estemos preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, gloria a Dios. O sea, usted va a ser, gloria al Señor, preguntado, va a ser cuestionado acerca de su fe. ¿Por qué usted vive de la manera que vive? ¿Por qué usted habla de la manera que habla? ¿Por qué usted se conduce en la sociedad de la manera que usted se conduce? Y el Señor nos insta a que estemos preparados, gloria al Señor. ¿Y cómo nos preparamos? Nos preparamos pues, a través de una relación personal con nuestro Señor diariamente. Un caminar, gloria al Señor, diario con nuestro Señor Jesucristo. El verso 16 dice, para que vean vuestra buena conducta y se avergüencen los que murmuran contra vosotros y los tienen por malhechores. Gloria a Dios. Y el verso 17 nos dice que es mejor padecer haciendo el bien, si así Dios lo permite. Amén. Y eso es necesario que lo entendamos, que cuando pensamos que Dios nos va a guardar, gloria al Señor, pensamos que Dios nos va a librar de situaciones difíciles, adversas. Hermano, la realidad es que Dios a veces permite muchas situaciones adversas en nuestras vidas. Gloria a Dios para siempre. Pero ¿para qué son estas situaciones adversas? Para Dios glorificarse. Gloria a Dios para siempre. No simplemente para librarnos de ellas, sino para manifestar su poder, su gloria y su gracia a través de nuestras vidas. Aquí el apóstol cita Isaías capítulo 8, versos 12 al 13, que dice, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis a lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor, y Él sea vuestro miedo. Gloria a Dios para siempre. Así que no le temamos, gloria al Señor, a los que nos persiguen, no temamos a los que nos maldicen, porque pueden destruir el cuerpo, pero no pueden destruir el alma. Gloria a Dios para siempre. Así que nuestra fe, amado hermano, no titubee. Gloria a Dios para siempre. A veces pasamos persecuciones en nuestros trabajos, gloria al Señor, señalamientos, acusaciones, pero usted no tenga temor. Usted crea a Dios, séale fiel a Dios, gloria a Dios, y Dios será por usted. Amén. El verso 18, porque también Cristo padeció una sola vez. Inmediatamente que yo leí estos versos me acordé de la peña de Oreb, gloria al Señor, allá en el Antiguo Testamento, cuando el Señor sacó al pueblo de Israel, no tenían agua, comenzaron a murmurar y le decían a Moisés, nos sacaste de este lugar para hacernos morir en el desierto. Y el Señor le dice a Moisés, ve a esa peña, la peña de Oreb, y golpéala.
una vez. Y Moisés lo hizo de esa manera y la golpeó, gloria al Señor, y salieron aguas, amado hermano. Y a mí, yo soy curioso y me puse a buscar, gloria al Señor, el terreno, y verdaderamente es un desierto aquello allí donde Dios los tenía. Pero cómo es que fluyó agua, gloria al Señor, para posiblemente saciar el agua de alrededor de 2 millones de personas. La piedra se convirtió en una fuente, gloria al nombre de Jesucristo. Y estas son las cosas que hace Dios, que transforma las circunstancias del hombre, cambia el ambiente, gloria a Dios para siempre. Dios no está limitado a la lógica humana, Dios es todopoderoso para hacer señales y milagros, gloria al Señor, y suplir nuestras necesidades. Ahora, lo que es un poco triste de esta historia, gloria al Señor, es que el tiempo pasa, gloria al Señor, y vuelve el pueblo a tener, esto sucede en el desierto de Sin, en Cádiz, gloria al Señor, y el pueblo vuelve a murmurar porque tenía sed, y les dicen básicamente las mismas palabras a Moisés y a Aarón. Y el Señor le dice a Moisés, vete allí a la piedra en Cádiz, aquella roca, y le dice, y háblale. Y cuando tú le hables, ella dará agua. Pero Moisés, frustrado, gloria al Señor, por la murmuración del pueblo y su rebeldía, la Biblia dice que la golpeó 2 veces, gloria al Señor. Y Dios, que es fiel a su palabra, pues salieron agua de aquella piedra, pero le dice a Moisés y a Aarón, por cuanto tú no me creíste ni me santificaste delante del pueblo, no entrarás a la tierra que yo prometí que entraría este pueblo, gloria al Señor para siempre. Y creo que es una alerta, gloria al Señor, a nosotros, gloria al Señor, para que entendamos que Cristo sufrió una sola vez. Amén. Cristo padeció una sola vez. Cristo fue crucificado una sola vez. La piedra fue golpeada una sola vez y ha dado agua, gloria al Señor, para siempre. Y Cristo no vuelve a padecer, porque eso fue suficiente. Su sacrificio, gloria al Señor, agradó al Padre. Su sacrificio pudo satisfacer las demandas divinas, gloria al Señor. Y Cristo padeció solamente una sola vez, gloria a Dios. Y ahora llegamos, gloria al Señor, al verso un poco controversial. Amén. Digo eso un poquito livianamente, un poco controversial. Estos textos llevan estudiándose, como les dije, más de 1000 años, gloria al Señor, y todavía, gloria al Señor, hay diferencia de opinión. Así que vamos a pasarle, gloria al Señor, por encima, brevemente, vamos a mencionar teorías, gloria al Señor, pero no vamos a establecer nada, gloria al Señor, para siempre, sino le vamos a dar la oportunidad al oyente para que escuche, gloria al Señor, y a través de la palabra, gloria al Señor, cree convicción. El verso 19 es uno de los más complejos y controversiales de las cartas, gloria a Dios para siempre. Dice aquí que en el griego original, gloria al Señor, se menciona, gloria al Señor, a Enoc. Y no sé si usted sabía que hay unos libros llamados libros apócrifos, gloria al Señor, no están en el canon. Canon significa la medida o la regla, gloria al Señor, de la escritura que nosotros tenemos como inspirada por Dios. O sea, estos libros no dieron la medida, gloria al Señor, para estar en el canon o en la regla, gloria al Señor, pero sí tienen ciertos valores tradicionales, ceremoniales e históricos, gloria al Señor. Y en estos libros hay un libro llamado Enoc, que dice que el Enoc, que es el mismo Enoc del Antiguo Testamento, gloria al Señor, allá en el libro de Génesis, era un profeta, gloria al Señor, y profetizó y declaró algunas cosas, gloria a Dios para siempre. Esto lo menciono, gloria al Señor, porque la tradición judía se arrima, gloria al Señor, a este libro para declarar algunas cosas, gloria al Señor, y cementarla, gloria al Señor, como que así fueron, gloria a Dios para siempre. Pero quiero, gloria al Señor, que nosotros vayamos al verso 18 y lo leamos directamente, gloria al Señor. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, gloria a su nombre. Quiero que entendamos, hermanos, que a veces nosotros padecemos y nos preguntamos, Señor, ¿pero por qué? Pero yo quiero que usted entienda, gloria al Señor, no estoy haciendo menos su situación, ni su persecución, ni su aflicción, pero si el justo padeció, gloria al Señor, si el recto, si el íntegro padeció, ¿quiénes somos nosotros, amado hermano, para padecer, gloria a Dios, para siempre? De nuevo, no quiero hacer menos la situación de nadie, pero simplemente quiero que entendamos, gloria al Señor, que si el recto, el íntegro, gloria al Señor, se sometió a padecimiento, gloria al Señor, nosotros vamos a padecer. Es necesario que lo entendamos, que de alguna manera u otra vamos a padecer aflicción, como Cristo lo dijo. Dice, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, Cristo murió físicamente, pero vivificado en espíritu.
Verso 19 dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. El verso 20, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Ahora, dice aquí el comentarista que surgen 3 preguntas. La primera, ¿qué se entiende por fue en espíritu? Amén. La segunda, ¿qué son los espíritus encarcelados? ¿O quiénes son los espíritus encarcelados? Y la tercera, ¿en qué tiempo sucedió esta proclamación? Ahora, es necesario que usted entienda, gloria al Señor. Yo busqué aquí algunas definiciones griegas, porque esto fue escrito en griego, gloria al Señor. Y la palabra que usa aquí el apóstol Pedro para predicar es keruso, que significa proclamar, divulgar, gloria al Señor para siempre. Hay otra palabra, gloria al Señor, que también se usa para predicar, que está en otras partes de la Escritura, que es evangelizo, que de ahí sale la palabra el evangelio, evangelizar, que significa anunciar buenas nuevas o buenas noticias, gloria al Señor. Así que el apóstol Pedro usa aquí keruso, gloria al Señor, o sea, proclamar o declarar. Amén. La primera pregunta, gloria al Señor, para la primera pregunta hay varias respuestas posibles, o sea, son teorías, gloria al Señor. La primera, que entre la muerte y la resurrección, o sea, entre el viernes que Cristo murió por nuestros pecados, gloria al Señor, y el día de su resurrección, el domingo, gloria al Señor, entre ese tiempo, conocida como el Triduum Mortis, o triduo de muerte, Cristo fue al Hades, o a las partes más bajas de la tierra, a proclamar a los espíritus de los justos encarcelados allí su victoria en la cruz, y que luego de su resurrección llevó esa cautividad al cielo, conforme a Efesios capítulo 4, versos 8 al 10. Subiendo lo alto, dice, llevó cautiva la cautividad. Gloria al Señor. Cristo fue al abismo, la segunda, que en el triduo, o sea que en ese tiempo, Cristo fue al abismo, donde estaban los espíritus encarcelados, que desobedecieron a Dios a proclamar su victoria y la condenación para ellos. Y la tercera, que en ese tiempo Agustín interpretó que el texto en el sentido espiritual de que Noé proclamó en el Espíritu de Cristo que había en él. Amén. Quiero que entendamos esto, gloria al Señor. O sea, estas teorías dicen que en ese espacio de tiempo, gloria al Señor, entre la muerte de nuestro Señor Jesucristo y el domingo que resucitó, Cristo descendió a la Hades, gloria al Señor, y fue a predicar, gloria a Dios para siempre. Ahora, en esta tercera teoría, la de Agustín, él interpreta, gloria al Señor, en que así como Noé predicó a esos espíritus encarcelados, gloria al Señor, esa gente que estaba encarcelada por sus pecados, gloria al Señor, así mismo Cristo descendió, gloria al Señor para siempre, a hablar a la humanidad, gloria al nombre de Cristo. Así que ese mismo espíritu de Jesucristo, gloria al Señor, que lo capacitó para predicarle, gloria al Señor, a los necesitados, a los encarcelados, ese mismo espíritu también capacitó a Noé en los días de Noé para proclamar, gloria al Señor, la justicia de Dios. Amén. En el tiempo del diluvio, si buscamos Génesis capítulo 6 en adelante, lo podemos leer de esa manera. ¿Por qué cree esto Agustín? Porque en 2 de Pedro capítulo 2 verso 5 se le llama a Noé pregonero o proclamador de justicia, gloria a Dios para siempre. Yo estaba buscando un poquito de información al respecto, porque a veces pensamos que el Evangelio, gloria al Señor, simplemente fue que en los tiempos de Cristo y en adelante, pero el Evangelio es eterno, las buenas noticias, la bondad de Dios, su gracia y su misericordia es eterna, gloria a Dios para siempre. Es tanto así que la Biblia dice que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, es el Cordero de Dios inmolado, o sea, muerto, sacrificado antes de la fundación del mundo. Antes que se establecieran los mares, gloria al Señor, y todo lo que en ellos hay, antes que el mundo fuese establecido, Cristo fue inmolado por nuestros pecados. Es un poquito difícil entender eso en nuestra cronología, gloria al Señor, pero en el Cairo de Dios, en el tiempo de Dios. Amén. Dios no cabe en espacio ni cabe en tiempo. Esto lo quería mencionar porque si leemos Génesis capítulo número 5, es uno de esos capítulos que a veces leemos y como que le pasamos por encima porque hay tantos nombres y Adán vivió tantos años y engendró
a Seth, y después dice cuántos años vivió Adán. Pero en Génesis capítulo 5 nos da una lista de hombres, gloria al Señor, que aún con sus faltas y debilidades, pues temían a Dios y tenían una esperanza. Y si usted busca en Génesis capítulo 5 todos esos nombres mencionados en Génesis capítulo 5 y en el original hebreo, usted busca su significado y la raíz de la palabra que se usó para describir su nombre, usted va a ver lo siguiente, gloria al Señor, que si usted pone todos esos nombres juntos, gloria al Señor, usted va a encontrar un mensaje en Génesis capítulo 5, que lo voy a leer en inglés y después lo leo, lo traduzco al español. Los nombres cumulativamente significan lo siguiente en inglés: man is appointed mortal sorrow, but the God who is to be praised shall come down, teaching that his death shall bring the despairing comfort. En español dice, el hombre es apuntado o señalado mortal angustia, pero Dios, que debe ser glorificado, descenderá, enseñando que por su muerte traerá a los afligidos consuelo o descanso. Y eso es maravilloso porque, gloria al Señor para siempre, en Dios no hay coincidencias. Yo me imagino estos hombres poniéndole sus nombres a sus hijos, gloria al Señor para siempre. ¿Cómo estarían pensando en esto, gloria a Dios? Que entre todos estos nombres iba a haber el mensaje, gloria al Señor, del Evangelio. Que el hombre en su angustia, en su aflicción, en su pecado, gloria a Dios para siempre, tendría muerte, pero Dios iba a descender y iba a enseñar o iba a declarar que a través de su muerte Él iba a traer esperanza, consuelo y reposo. Gloria al nombre de Jesucristo. El Evangelio es eterno, gloria al Señor. Así que la primera pregunta, ¿qué se entiende por fe en espíritu, gloria a Dios para siempre? Hay esas tres teorías, gloria al Señor. Para la segunda pregunta, ¿qué son los espíritus encarcelados? Gloria al Señor. ¿A qué se refieren los espíritus encarcelados? Aquí dice el comentarista que algunos creen que son los ángeles caídos, si se interpreta así, los hijos de Dios, como Génesis capítulo 6, del 1 al 4. Ahí hay muchísimas teorías que no podemos entrar, gloria a Dios para siempre, pero algunos creen que se refiere a esos espíritus encarcelados a ángeles, gloria al Señor, que fueron rebeldes a Dios y se rebelaron en contra de Él. Amén. Y Cristo fue a declararles algo, gloria al Señor, a proclamarles algo. Amén. Estos creen algunos según segunda de Pedro capítulo 2 verso 4 y Judas el verso número 6. La segunda teoría es que estos representan humanos en forma simbólica, según Hebreos 12:23, que menciona a los espíritus de los justos hechos perfectos, y de esa manera algunos los asocian con los muertos que fueron evangelizados. O sea que Cristo, gloria al Señor, le predicó a esas personas, gloria al Señor, o a ángeles, creen algunos teorías, o segundo, gloria al Señor, a justos, gloria al Señor, antes de la era de su revelación. Amén. Gloria al Señor. La tercera pregunta, que dice, ¿en qué tiempo sucedió esta proclamación? Esta pregunta, ¿estará este verso relacionado con el descendid ad infernos o inferna? O sea, Cristo descendió al infierno, gloria al Señor. Y estaba comentando con un hermano, gloria al Señor, a veces pensamos, pero ¿cómo Dios va a descender al infierno? Y es necesario entender que aunque no apoyamos, personalmente no apoyo ni una ni la otra, son teorías, es necesario que entendamos que Dios es Dios. Dios es omnipresente, Dios es todopoderoso, Dios es omnisciente. Creo que sería una arrogancia, gloria al Señor, ponerle como seres humanos a Dios límites, hasta donde Dios puede llegar. Amén. Dios es Dios. Amén. El mismo salmista dice en el Salmo 139, dice que si en el Seol hiciere mi estrado, dice, he aquí, allí tú estás. Dice, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Todo para ti es el mediodía, porque tú eres luz. O sea que, ¿por qué esto es importante? Porque Cristo era señalado porque estaba con los pecadores. Y como Cristo comía con los pecadores y les hablaba y los trataba con dignidad y con respeto y les traía esperanza, pues la gente decía, ¿cómo puede estar un hombre justo, estar con los pecadores? Y lo que pasa es que Cristo es luz. Y cuando Cristo llega, las tinieblas son disipadas y no se puede contaminar la luz de Dios, porque Cristo no puede ser corrompido. Donde quiera que está Cristo, allí hay revelación, hay esperanza, hay gozo, hay luz. Amén. Así que Dios, amado hermano, en Dios no hay limitación alguna. Amén.
sea de una manera o de otra, Dios es Dios. Piense en Dios como al que todo le es posible. Amén. Amén. El credo de Anastasio, añadió, aquí tengo el credo, no me da el tiempo para leerlo, dice, descendía a los enfermos. Amén. A los habitantes del mundo espiritual. Menciona algunas referencias bíblicas, gloria al Señor, como descender al seno de la tierra, la señal de Jonás y muchas otras, gloria a Dios para siempre. Ahora, el verso 21, gloria a Dios para siempre, dice, el bautismo que corresponde a esto, hablando de las aguas, gloria al Señor, de los días de Noé, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Y brevemente quiero decirle que en el día del juicio de Noé fue salvo, él y 7 personas más, 8 personas, gloria a Dios, que usualmente significa el número 8 en la Escritura, algunos creen nueva oportunidad o comienzo, gloria a Dios para siempre. Pero ¿cómo Noé fue salvado? Noé fue salvado por el agua, amén. Pero ¿qué pasa? Que esa misma agua que elevó a Noé, que salvó a Noé, gloria a Dios para siempre, también condenó a los pecadores, amén. Es un tipo, gloria al Señor para siempre, de Cristo, amén. Que Cristo, el agua de vida, vino, gloria al Señor para siempre. El que la acepta y cree en Él recibe salvación, pero el que no la acepta y no cree en Él es ahogado en la misma verdad. Es asombroso, pero Cristo, gloria al Señor, viene a ser una piedra para los edificadores que la quieren aceptar, pero esa misma piedra que edifica, que levanta y que restaura, para algunos dice la Biblia que es tropezadero, que a otros hace caer, gloria a Dios para siempre. Amén. El versículo 21 dice que el diluvio es un antitipo, figura del bautismo de agua que ahora nos salva, gloria al Señor para siempre. Ahora, los hermanos que cogieron la clase de bautismo saben que el bautismo no salva a nadie, gloria al Señor, es un testimonio público de la fe, gloria al Señor, en Jesucristo, en su vida, en su muerte y en su resurrección. El bautismo es un testimonio al mundo de que la vieja criatura ha sido sepultada y ha nacido una nueva. Luego de su resurrección, Cristo subió al cielo, sentándose a la diestra de Dios, y todas las órdenes celestiales le quedaron sometidas. Creo que eso es lo más importante. Aunque no entendamos todas estas verdades espirituales a cabalidad, lo más importante es que Cristo murió por los pecadores, Cristo resucitó de entre los muertos y está a la diestra de Dios Padre, gloria al Señor para siempre, intercede por nosotros. Amén, gloria al nombre de Cristo para siempre. La parte B, fortalecidos en Cristo, versos 1 al 16, Pedro vuelve a presentar a Cristo como el que padeció a nuestro favor, llevando la condena del pecado en su cuerpo de carne, para que seamos libres del pecado. El creyente ha muerto a la vieja criatura para renacer a una nueva creación, gloria a Dios para siempre. Galatas 2:20 dice, gloria al Señor, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, gloria a Dios para siempre. El verso 4:3 señala 6 acciones pecaminosas de la carne, gloria al Señor, muy practicadas entre los gentiles. En esto estamos nosotros, amados hermanos, las cuales se deben abandonar: lascivia, concupiscencia, borrachera, orgías y excesos de bebida, gloria al Señor. Estaba buscando la palabra disipación, y significa la palabra disipación uno que es entretenido por diversos entretenimientos, o sea, uno que no puede concentrarse en algo, no puede ser eficaz o productivo, uno que básicamente es estéril porque es fácilmente distraído, gloria a Dios para siempre. Los gentiles se extrañaban del cambio y la transformación de sus conciudadanos creyentes y que no participan de sus desenfrenos, y por ello les difaman para ser condenados. Creo que usted ha tenido la experiencia en el Día de los Muertos, gloria al Señor, en Halloween, en su trabajo, ser señalado como yo. Cuando le preguntan por qué no participa en estas cosas y usted les declara la razón y lo tratan como de intolerante, gloria al Señor, esto es más o menos lo que estaba sucediendo. Pero estos perseguidores darán cuenta al Señor Jesús, a quien Dios designó para juzgar a los vivos y a los muertos. El verso 6, además de lo dicho ya, se podía interpretar la frase: ha sido predicado el Evangelio a los muertos, en sentido simbólico, gloria a Dios para siempre, de muertos en delito y pecado, como lo estaba usted y lo estaba yo. Gloria a Dios para siempre. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio de los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Amén. Nosotros ya no vivimos para la carne, gloria al Señor, sino vivimos en el espíritu para Cristo. Gloria al Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde. Gracias por su atención. Gloria a Dios. Alabado el Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Alabado Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Santo eres, Señor. Santo tú eres, Jesús. Gloria al Señor. Aleluya. Alabado el nombre de Jesús.
Bendecido el Señor, aleluya. Gracias, Señor, aleluya. Gracias, Señor, aleluya. Gloria a Dios para siempre. Gloria a tu nombre, Señor. Alabado el nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Alabado Cristo, aleluya. Gloria al Señor. Bendecido el nombre del Señor, aleluya. Santo tú eres, Jesús. Santo tú eres, Señor. Aleluya. Está prendido. Santo. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios para siempre. Alabado el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Alabado Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Alabado el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Santo tú eres, Señor. Santo tú eres, Señor. Santo Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Jesús para siempre. Aleluya. Gracias, Señor. Testing 1, 2. Santo tú eres, Señor. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Aleluya. Santo. Gloria al nombre del Señor para siempre. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Bendito Jesús para siempre. Aleluya. Estas cosas pasan cuando están las cosas en vivo, ¿verdad? Así que nos gozamos en el Señor, estamos en una victoria tremenda, pese a las situaciones que estamos viviendo y todo lo que está pasando en el mundo, pero el pueblo de Dios está en victoria. Felicitamos a nuestro hermano Omar, gloria al Señor para siempre, por esa exposición tan hermosa, y le damos gracias al Señor de la manera que Dios lo usa para la gloria de su nombre. Dios nos ha ministrado de una manera especial. Siguiendo la enseñanza, la segunda parte, quisiera comenzar leyendo Hebreos 9:28, donde dice de la siguiente manera: así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente le esperan. Aleluya. Si usted le espera ansiosamente, si usted está esperando al Señor, sepa que Cristo viene pronto. Bendito el nombre del Señor para siempre. Y el apóstol comienza en la segunda parte leyendo, y quisiera leer la porción, la porción que corresponde a la primera parte completa para luego ir desglosándola. Dice así de la siguiente manera: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedad los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a vosotros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El apóstol Pedro en esta segunda parte comienza hablando sobre el fin de las cosas, y dice que el fin de todas las cosas está cerca. Esto tal vez se pudiera referir a la parte escatológica, donde sabemos, en el mundo mismo, cuando usted va conversa con la gente en la calle, la gente dice: estamos en los últimos días. La gente lo sabe. Y esa es una visión, y es una visión correcta, porque la iglesia proclama de que estamos en los últimos días.
para la gloria del nombre del Señor, pero también se puede referir a la efemeridad de la vida. Que la vida, hay personas que se han acostado en su lecho, saludables, prósperos y con muchas proyecciones para el futuro, con muchas metas para lograr y no han despertado al otro día. Y fíjense que el salmista decía que el hombre es como la flor del campo, que es hoy y mañana perece. Así que la vida del hombre es bien efímera, por eso el apóstol nos recomienda, nos dice que atendamos, que el fin de todas las cosas está seguro. Por eso Eclesiastés capítulo 12, verso 13 dice, el fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala. En otras palabras, que la vida del hombre es tan efímera, es tan pasajera, que es posible que estemos hoy aquí en esta rally y quizá mañana pues me estén velando en Snyder, aquí en la calle King. Gloria al nombre del Señor para siempre. Por eso es que usted tiene que tener su vida resguardada en Dios. Entonces, él luego prosigue y le dice, luego que le habla de la efemeridad de la vida, le dice entonces que hay que ser sobrio. Y cuando hablamos de sobrio, pues es una palabra que para entenderla más fácilmente pudiéramos mirar que es estar ebrio. Y cuando vemos una persona ebria, pues vemos una persona que está fuera de su lógica, fuera de su razón, fuera de su balance, fuera de su juicio. Y Él nos invita a que en medio de estas circunstancias que estamos viviendo, hay que estar entendidos, hay que estar presentes y estar apercibidos de lo que está sucediendo y tomar las acciones correctas para nosotros andar conforme al tiempo que estamos viviendo. Fíjese que entonces luego dice, velar en oración, porque no hay otra forma de velar. O sea, usted puede velar físicamente y puede hacer unas provisiones para usted, pero el salmista decía, si Jehová no vela la ciudad, en vano vela la guardia. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Y fíjense, hermano, que la mejor manera para uno mantenerse en Dios, para uno poder tener victoria en Dios, es cuando usted vela en oración. Porque cuando usted vela en oración, usted se conecta con Dios. Y al usted conectarse con Dios, Dios empieza a impartirle de su vida y empieza a impartirle de su poder. Entonces usted tiene una perspectiva diferente. Yo soy mejor creyente cuando oro. Yo soy mejor ser humano cuando oro. Soy mejor esposo cuando oro. Soy mejor trabajador cuando oro. Mientras menos oro, las cosas se van deteriorando en mi vida, porque la oración es el alma del creyente, es como la vitamina que uno necesita para poder seguir hacia adelante en victoria. No solamente congregándome, porque usted puede venir a la iglesia y congregarse. Y usted puede llegar al templo y gozarse con los coros, y ¿quién no se goza? Pero cuando usted aprende a velar en oración, entonces usted empieza a tener una relación con Dios. Empieza a tener una experiencia con Dios. Dios empieza a revelarse más directamente a su vida. Y usted puede tener encuentros cercanos con Dios. Y usted puede crecer para Dios y ver la mano de Dios en su vida. Así que Él dice que velemos en oración. Y fíjese que Jesús, hablando a los discípulos, le dijo, velad para que no entren en tentación. Así que la oración es un escudo que Dios te ha dado, es un método que Dios te ha dado para que por medio de la oración la tentación no entre. O si viene, la puedas resistir. Alabado el nombre del Señor para siempre. Y Pablo lo puso de una manera un poquito diferente. Dijo, orad sin cesar. Así que el cristiano, el hombre de Dios, está motivado por Dios a la oración. El hombre de Dios debe estar orando todo el tiempo. Y usted dirá, Dios, pero ¿cómo puedo orar todo el tiempo? Pues mire, usted en la iglesia ora, usted en su casa ora, usted se mantiene cuando está fregando los platos, hermana, usted ora. Y usted dice, Señor, de la misma manera que yo limpio este plato, límpiame con tu presencia, gloria al Señor para siempre. Cuando usted está en su trabajo haciendo su labor, usted dice al Señor, ayúdame en todo, bendice a mis compañeros, bendice a los que son buenos compañeros, pero también bendice a los que me persiguen. Alabado el nombre del Señor para siempre. Usted está, las posibilidades de orar en todo tiempo están ahí. Usted debe orar sin cesar.
mantenerse clamando, mantenerse en comunión, manteniéndose pidiéndole a Dios misericordia por su familia, por lo que está sucediendo, por los gobernantes. Así que hay la forma para hacerlo y usted puede hacerlo, aleluya, y usted va a ver la gloria de Dios en su vida. Así que él dice que, primero dice que hay que estar orando sin cesar. Entonces, y me perdona, pero estoy un poquito con la vista un poquito malita. Alabado el nombre del Señor. Entonces dice, gracias, alabado Jesús. Y entonces en el verso 4 dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de faltas. Fíjense que hace entonces una invitación al amor. Y no es solamente el amor que está en 1 Corintios 13. Ese amor que cuando usted le pregunta a alguien, mira, ¿qué es el amor? Ah, sí, pues el amor es sufrido, es benigno, y usted se lo puede saber de memoria. Pero lo que está invitando es a practicar el amor. Y una cita que me gusta mucho que resume esto, se encuentra en Colosenses capítulo 3, verso 13, donde dice, soportándoos los unos a los otros. Eso es amor. Aunque el hermano sea diferente a ti, tú lo soportas. Aunque tu vecino sea diferente, tú lo soportas. Aunque haga algunas cosas que no te agradan, tú lo soportas. Y dice, y perdonándoos los unos a los otros. Bueno, si no hay perdón, no hay amor como tal. Porque cuando nosotros amamos, perdonamos. Y dice, si alguno tuviera queja de otro, de la manera en que el Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Otra palabra que el apóstol nos está invitando, no solamente a que haya amor entre nosotros, sino que lo practiquemos, que perdonemos, que tengamos misericordia, que tengamos compasión, aleluya, de los demás, que cuando veamos a alguien en desventaja le proveamos, que cuando veamos a alguien en necesidad le suplamos, ¿verdad? El apóstol Santiago dice que si nosotros tenemos, si vemos a alguien en necesidad y teniendo no le cubrimos, dice que somos peores que los infieles. Así que el apóstol nos está invitando a vivir el amor, a practicarlo. Bendito el nombre del Señor para siempre. Y dice que eso es así porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y el amor, mire, cuando usted practica el amor, hermano, aunque alguien le haya hecho mal, aunque alguien lo haya ofendido, cuando usted practica el amor, cuando usted va más allá, como dice la palabra, ¿verdad? Que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, y si te pide que camine contigo 1 milla, tú caminas 2, si te pide, ¿verdad?, que te dé la capa, tú se la das. La palabra, cuando tú le provees a tu enemigo, alabado el nombre del Señor, tienes una victoria en Dios. Cubres multitud de faltas. No solamente en ellos, sino también te cubres a ti mismo. Y cada vez que un enemigo hace algo en contra tuya, sírvele. Y a veces tú te preguntarás, tú te dirás, eso no es fácil. Bueno, no es fácil, pero cuando miramos la naturaleza de Dios, el apóstol dice que Dios no puede negarse a sí mismo. Dice que Dios derrama su lluvia sobre buenos y malos. Dice que si le fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Así mismo usted y yo como creyentes, aunque a veces nos venga el dardo, aunque nos venga el pensamiento, aunque a veces nos venga porque nos viene a todo, hermano, ese pensamiento de le voy a decir, o voy a hacer, o lo voy a poner en su sitio, pero cuando llega el momento de la verdad, tú no te puedes negar a ti mismo. Y lo que está en ti sale para afuera. Y tú puedes estar seguro que siempre salen palabras buenas, palabras de Gonzalo, palabras amorosas, sin servicio. Porque haciendo esto, hermano, no solamente los salvas a ti mismo, sino que cubres esos pecados. Alabado el nombre del Señor para siempre. Luego entonces invita y dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Fíjense que el asunto del hospedaje, aquí está hablando entre creyentes, ¿verdad? No está hablando entre un creyente y cualquiera que aparezca a tu casa. No, porque nosotros tenemos que hacer las cosas con sabiduría. O sea, hay que escudriñar, hay que tener constancia de ciertas cosas para uno poder, ¿verdad? Pero entre los creyentes
entre la gente que tú conoces y que sabe que son gente de Dios y que sabe que es gente que necesita. Pues mira, la Biblia nos insulta que si tienes, por eso luego dice más adelante, a cada uno de acuerdo según lo que ha recibido. En otras palabras, que si Dios te ha bendecido, si tienes la posibilidad de ayudar a alguien, ayúdalo. Si tienes la posibilidad de suplirle a alguien, súplele. Si tienes la posibilidad aún de hospedar a alguien y te consta que la persona pues cumple con ciertos requisitos, ¿verdad? Pues usted lo puede hacer, alabado el nombre del Señor, porque es una bendición. El apóstol dice que algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles, alabado el nombre del Señor para siempre. La parte B habla del juicio comenzando por la casa de Dios. Fíjense que la clase de juicio siempre la tendemos a ubicar solamente en el día del juicio. No, el juicio de Dios viene. Y ciertamente el juicio de Dios viene, pero cuando dice que es ciertamente el juicio debe comenzar por la casa de Dios, lo que también implica, hermano, es que Dios constantemente está juzgándonos a nosotros, nos está redarguyendo, nos está hablando, nos está dirigiendo. Cuando yo hago algo mal, es más, muchas veces cuando yo voy a hacer algo que está mal, el Espíritu empieza a dar la voz de alerta, porque el juicio comienza con nosotros. Y a veces, aún con esa alarma, a veces hacemos lo que hemos pensado hacer, porque pues estamos en esta naturaleza. A lo que quiero decir, hermano, es que cuando habla de que el juicio comienza por la casa, lo que está hablando es de que constantemente el Espíritu está ahí redarguyendo, está ahí santificando, está ahí hablándonos, está ahí hablándonos y dirigiéndonos para que nosotros hagamos las obras de Dios. Ahora bien, si aún con esta voz de alerta que tenemos todos nosotros y a veces le fallamos a Dios, entonces el apóstol dice, y si el justo con dificultad se salva, si aún con todo esto a veces le fallamos a Dios, ¿qué será del impío y del pecador? Que no tienen estas alertas. Que sí, Dios les ha puesto una, pero que las ignoran arbitrariamente con tal de satisfacer sus deseos. Pues entonces, ¿qué será de ellos? Alabado el nombre del Señor para siempre. Así que la invitación es a seguir buscando de Dios, hermano, a seguir temiendo a Dios, porque ese es el fin de todo el discurso. Dios les continúe bendiciendo, nuestro hermano Denis. Santo. Dios les continúe bendiciendo. Dios continúe bendiciendo a nuestro hermano Omar, nuestro hermano Edgardo. Y muchas gracias, hermano Edgardo, por darme esta participación. Y al pastor. Y es un honor y un privilegio poder estar aquí delante de todos ustedes para poder impartir la palabra. Me ha tocado la parte 3, exhortaciones finales de la carta a los ancianos y jóvenes. Pedro se dirige a los ancianos, presbíteros, siendo él mismo un anciano como ellos, y que ha padecido por la causa de Cristo, por lo que participará de la gloria a revelarse. La exhortación a los ancianos es pastorear al rebaño. O sea, él está hablándole a los líderes, podemos decir los líderes, a la gente madura, a la gente que tiene experiencia, a la gente que Dios que ha estado en los caminos del Señor más mucho tiempo. Gloria al Señor, porque el anciano no es solamente una persona de edad, porque una persona en los caminos del Señor que acaba de llegar a los caminos del Señor, pero tiene más edad que un joven que lleva toda su vida en los caminos del Señor, pues ese joven tiene cosas del Evangelio que puede enseñarle a ese anciano. Por eso es que el anciano es una persona de experiencia, es un maestro, es una persona que podemos seguir, y se le dice que pastoreen. Y cuando uno ve un pastor de ovejas, el pastor de ovejas tú lo ves al frente del rebaño. A las ovejas se le guía del frente. No son como las vacas y los vaqueros que van detrás gritando. Las ovejas siguen al pastor voluntariamente porque tienen confianza en el pastor y saben que con el pastor están seguros.
Pues así el líder tiene que ser un líder que la gente le tenga confianza y que voluntariamente sigan a ese anciano o a ese líder. Amén. Y dice, y no por fuerza o violencia ni por ganancia, tampoco con señorío, sino como un servidor. ¿Qué es como un servidor, hermano? En los caminos del Señor, y nos hemos dado cuenta que ha habido unos cambios o se transversan ciertos términos en la sociedad, y lo hemos visto también en el cristianismo, que el siervo es una persona que sirve, es una persona que hace un servicio, porque podemos decir en inglés a public servant, pero es un político que no, o sea, que lo que siente que el pueblo tiene que darle y que no tiene que dar nada. Pero en lo contrario, si es un public servant, se supone que él sirva al pueblo, que él se deba al pueblo. Por eso es que en los caminos del Señor, mientras más el rango tú vas subiendo, más siervo eres. Tenemos que aprender eso, que esto cuando está hablando aquí del liderato, que tiene que ser pastorear a ese rebaño, que debe de hacerlo, tiene que hacerlo voluntariamente y no por fuerza ni violencia, porque es que tiene que ganarse a ese pueblo. Tú te ganas con la confianza de la gente te sigue. Tú te ganas la confianza del pueblo. Tú no puedes exigir que la gente te siga, porque entonces ya tú eres un dictador, un tirano. No eres un líder, no eres una persona según la Biblia dice que es un líder. Tiene que ser una persona que se ha ganado la confianza del pueblo. Amén. Dice, este esfuerzo no quedará sin recompensa, pues cuando se manifieste el príncipe de los pastores, Jesucristo, pastor y obispo, recibirán una corona incorruptible de gloria. Y porque ese es un esfuerzo. A veces vemos y decimos que hay algunos trabajos que son que nadie agradece. Hay algunos trabajos que nadie agradece. Y a veces hay ciertos trabajos que nosotros hacemos, o ciertas intervenciones que hacemos, o hasta imagínense un policía que trabaja todo el día y la gente gritándole, diciéndole cosas, y él sabe que la gente no quiere ver al policía, a menos que tengan un problema. Si en donde quiera que aparece, ese hombre llega a la casa cansadísimo emocionalmente y físicamente para hacerlo otra vez al otro día. Pero nosotros en los caminos del Señor, nosotros hacemos el trabajo porque sabemos que hay una gloria que viene después y porque lo hacemos para el Señor. Nosotros no hacemos el trabajo para que la gente diga qué bueno le quedó o qué lindo estaba. Nosotros hacemos el trabajo, nosotros trabajamos pero lo hacemos para el Señor y queremos agradecerle al Señor. Aleluya. Y aunque no se nos dé las gracias, y aunque a algunos no le haya gustado, o a veces no le haya agradecido, o critiquen el trabajo que uno está haciendo, lo estamos haciendo para el Señor, hermano. Y siempre cuando lo ponemos de esa forma, lo hacemos para el Señor, sabemos que viene una gloria venidera más grande aún de lo que nos puede dar en la tierra. Porque el Señor dijo que si de la misma tierra te hablaban, ya ahí recibiste la gloria. Mas si no lo recibes aquí, lo vas a recibir después en el cielo. Amén. Seguimos. Se le exhorta a los jóvenes a que se sometan a los ancianos y a ser sumisos entre ellos también, revestidos de humildad para hallar gracia y buena voluntad para con Dios, pues Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y esto es algo que estamos viendo también en los días de hoy, donde los jóvenes no quieren someterse a nadie. No quieren someterse a nadie. No sé, yo trabajo en una escuela superior y allá pues uno se encuentra con este fenómeno de que yo personalmente he trabajado en la escuela ya más de 10 años. Y voy a contar rapidito, y no es que estamos contando las cosas que uno ha hecho, pero es que yo quiero que uno entienda. Yo tuve ese año en el ejército, he estado en el instituto escolar más de 10 años, pero entonces viene este muchachito y me dice a mí que yo tengo que ganarme, o sea, que yo tengo que respetarlo a él como el respeto. Y yo, sí, yo te voy a respetar,
Yo te voy a respetar, pero yo he puesto un tiempo ya, yo he hecho unos trabajos ya que yo me he merecido un respeto. Yo he llegado a un nivel donde yo me merezco un usted y tenga. Pero la gente no, o sea, en la juventud de hoy en día no quieren eso. Ellos lo que quieren es que usted le diga, usted tenga a ellos. Ellos se lo merecen todo. Yo una vez tuve que decirle a uno, tú nunca has hecho nada para que nadie te dé edad. ¿Qué tú has hecho? ¿Cómo tú te mereces que yo te trate a ti como yo trato al principal de la escuela? Porque yo tengo que echarme para el lado y decir, sí señor, cuando tú hablas. ¿Qué tú has hecho? Tú no te lo has ganado. La Biblia dice que le sugiere a los jóvenes que se sometan a los ancianos, que aprendan a decir, a someterse, y cuando el anciano o cuando la persona de experiencia hable, ellos escuchen. Porque déjame decirte una cosa, la tecnología ha cambiado, pero hay cosas que no cambian. Como el trato entre las personas. Es diferentes cosas que la juventud hoy en día se cree que porque tienen tecnología, saben más de la humanidad que el anciano, que lleva más tiempo viviendo con los humanos. Quiero que piensen eso. Una persona de mayor edad lleva más tiempo viviendo con los humanos y sabe tratarlos mejor. Y a lo mejor no sabe usar la tecnología, pero va a un dealer y saca un carro mucho más barato que tú, porque tú crees que como tú te lo sabes, tú fuiste a buscar el fuiste por allá, pero él fue allá y supo tratarlo. Y supo negociar. O sea, siempre hay algo que aprender. Y siempre tenemos que aprender esa humildad. Y no solamente la humildad y no es una palabra mala. No estamos humillándonos. O sea, no nos están humillando. Y esa humillación de que, ay, me humillaron. Pero tú sabes cómo no te humillan si te humillas tú. Aprende a humillarte. Tenemos que aprender a humillarnos. Yo escuché un predicador que dijo, nunca le pidas a Dios que te aprenda a ser humilde, porque Dios te va a enseñar a ser humilde. Aprende tú mejor acá. Tú no quieres que Dios te humille, aprende tú a humillarte. Y aprende tú a bajarle el rostro. Y a veces, aunque tenga la razón, no tienes que pelear. Mejor está bien. Somos todos hermanos amigos. Y es mejor a veces ceder ciertos puntos y ganarte la confianza de esa persona para luego después corregirlo, que tratar de corregir a una persona y perderla para siempre. La humildad, hermano, es algo bien esencial, porque si Cristo se humilló, yo puedo humillarme también. Si Cristo se humilló, yo puedo humillarme también. Yo debo humillarme también. A mí siempre me gusta, cuando damos las clases, me gusta decir, hay preguntas, pero yo sé que si las hay, escríbalas en el Facebook y buscamos la forma de contestar. En la parte de resistencia firme contra el diablo. Las últimas órdenes de la carta se dirigen a todos en general. Veo la última parte de esa carta, primero habla de los ancianos, de cómo dirigir después a los jóvenes que se humillen a los ancianos, hasta que llegue el día, humíllate bajo la poderosa mano de Dios, hasta que llegue el día que Él te va a elevar. O sea, Dios mismo te va a poner en un lugar de donde tú entonces vas a ser ese anciano. Así que hay que esperar ese momento. Pero en la parte B, ya estamos entrando en una parte donde está hablando a todos los cristianos en general, a la iglesia en general. Y es de resistir al diablo. Porque nosotros sabemos que el ataque es fuerte contra los cristianos, el ataque es fuerte. Amén. Sabemos que el ataque es fuerte y que sabemos que Dios nos da la fuerza. Espérate un momentito. Pacheco. Something changed on here. Okay. Sabemos que Dios nos da la fuerza porque nosotros no podemos hacerlo solos. Hermano, no podemos hacerlo solos, imposible. ¿Cuántos de ustedes, cuando pequeños, iban a alguna playa y trataban de parar las olas con las manos? Yo tuve la experiencia de rara porque a mí no me gusta mucho meterme en las aguas profundas, yo no sé nada. Y raro que uno de la isla no sepa nada, yo no sé nada. Yo me hundo siempre hasta lo último. Yo llegué hasta hacer push-up debajo de una piscina y me tuvieron que sacar, yo no salgo. De verdad. Pero estábamos en una piscina above ground.
una piscina, ¿verdad? Entonces me acuerdo que estábamos todos allí, yo era bien jovencito, y estábamos en la piscina y no nos habíamos dado cuenta que se empezó a inflar de un lado. Se empezó a inflar de un lado. Y no nos dimos cuenta. De momento aquello explotó. Y la impresión de nosotros fue que podíamos aguantar el agua con las manos. Cuando la pared de agua se levantó, nosotros nos pusimos así como que, y nos tiró para el otro lado de la yarda. Hermano, y debo decir una cosa, el ataque del enemigo es así. Entonces nosotros, ahí está el verso y lo cantamos siempre también, nosotros lo cantamos, se tendrá el enemigo como el río. Usted se ha parado a detener una agua, usted se ha parado, es mucho, porque viene con fuerza, viene con ímpetu y la energía que trae. Si uno se deja llevar, hermano, si no te agarras de Cristo y te dejas llevar, te arrastra con nosotros. Por eso tenemos que aprender a resistir al diablo, en la oración, en la lectura bíblica, y no dejarse llevar por todo lo que todo el mundo está diciendo. Si este es el fin, que sea el fin. Yo estoy preparado. Si no es el fin, pues no lo voy a hacer, pues estoy preparado para estar más tiempo, más todavía. O sea, no con esa angustia, con esa ansiedad, con esa paranoia y con eso. Si tenemos que estar preparados, sí. Pero siempre hay que estar preparado, hermano. O sea, eso es lo que me estoy refiriendo a que ahora no, es siempre. Porque que no sea que este no sea el tiempo del fin, se va la pandemia y vuelvas a lo que hacías antes. Por eso es que tenemos que estar arraigados de Cristo, hermano, y resistir al diablo, resistir la tentación, porque la vida es pasajera. Por más que tú vivas aquí, por más años que tú dures en la tierra, te lo garantizo que vas a estar muerto más tiempo de lo que viviste. Así que esto es pasajero, hermano. Resistamos al diablo, resistamos la tentación y sabemos que nosotros con el Espíritu Santo y con Dios, nosotros solo no podemos hacerlo, pero arraigados de Cristo podemos vencer cualquier tentación. En esta parte, y el pastor con nosotros. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Alabado el nombre de Jesucristo. Bendita la gloria de Dios. Qué bueno es el Señor. Queremos agradecer, ¿verdad? Pues a los hermanos maestros, al director, gloria al Señor, a nuestro hermano Edgardo Vázquez, al evangelista, al hermano Mar Pérez, y a mi hijo, el pastor también asociado, el hermano David Ramos, por traernos, ¿verdad?, en esta mañana esta gran enseñanza. Solamente, ¿verdad?, unas pocas palabras con respecto al resumen. El apóstol Pedro Dios lo usó para decirnos nosotros que Jesús padeció una sola vez. ¿Qué significa esto? Que Él no va a volver a padecer. Que por más que el hombre haga en la tierra, por más que las naciones se rebelen, por más que el científico se rebele, el filósofo se rebele, Jesús no va a volver a padecer. Padeció una sola vez. Y lo grande de esto es que padeció, pero también participó y participa de una gloria extraordinaria. Ahora, Él no vino a la tierra a padecer para luego participar, porque Él es eterno. Él siempre ha participado de esa gloria. Solamente que un pequeño espacio de tiempo lo tomó para hacerse hombre, sufrir por nosotros y así proveer, gloria al Señor, la salvación a la humanidad. De igual manera nos enseña este ejemplo que si nosotros también padecemos como Él padeció, pues entonces nosotros vamos a ser participantes de esa gloria. Vamos a participar de esa gloria. También nos enseña, gloria al Señor, que cuando comprendemos nosotros, gloria al Señor, que a los padecimientos que tenemos en esta tierra, porque Jesús lo dijo, hijitos, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea que mientras estemos aquí en la tierra, vamos a padecer ciertas cosas, vamos a sufrir ciertas cosas, pero a la misma vez, gloria al Señor, tenemos la esperanza
de participar de una gloria extraordinaria, de una eternidad. Pero mientras tanto, gloria al Señor, esa transformación y ese cambio que Dios crea en nosotros nos enseña a adoptar un nuevo estilo de vida, algo diferente, algo distinto. Gloria al Señor, como un ejemplo extraordinario, un testimonio extraordinario para ser de bendición para otros y a la misma vez esperar a nuestro Señor Jesucristo cuando venga por segunda vez. Gloria al Señor, aquí a la tierra para arrebatarnos, gloria al Señor, y también para establecer su reino en forma literal juntamente con todos nosotros aquí en la tierra. Así que damos gracias al Señor por esta lección tan extraordinaria. Gloria al Señor. Sabemos, ¿verdad?, que hemos encontrado unos pasajes aquí que son misteriosos, unos misterios extraordinarios, que hizo Jesús durante ese periodo de tiempo, intervalo de tiempo, gloria al Señor, desde la muerte a la resurrección. Hay unos misterios tan extraordinarios. El Señor no nos llama a nosotros a entenderlo todo, sino más bien a creerle. Que Él pues hizo cosas grandes, cosas maravillosas que nadie puede hacer y que nadie tiene la autoridad para hacerlo. Lo hizo el Señor y Él tiene toda la autoridad para hacerlo, gloria al Señor. Así que agradecemos a los hermanos y queremos decirles gloria al Señor, amén, a los que están conectados con nosotros, que pueden seguirnos, gloria al Señor, a través de las redes sociales, a través del Facebook, Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional, amén, a través, ¿verdad?, pues usted puede, amén, pues utilizar esta, gloria al Señor, abreviatura, hay IDDPMI.cr, o sea, que es escrito de refugio, Lancaster. En Messenger también lo mismo, gloria al Señor, Iglesia Pentecostal, Cristo de Refugio Lancaster. En Twitter, Iglesia Pentecostal, Cristo de Refugio. En YouTube, en Instagram y en Snapchat pueden seguirnos, gloria al Señor. Damos gracias a Dios por el esfuerzo de los hermanos Pacheco, que están, ¿verdad?, pues trabajando con toda esta, amén, con todas las redes sociales, tratando, ¿verdad?, de transmitir el mensaje de la palabra del Señor. Damos gracias a Dios, amado hermano, y queremos decirle que mantenga ese contacto con nosotros todos los domingos. Trataremos, ¿verdad?, pues, amén, de traerle las lecciones de la escuela bíblica para compartirla con usted. Los martes, gloria al Señor, pues el hermano también pues la está poniendo a través de las redes sociales para que usted pues, también pueda recibir la gloria del Señor. Y los viernes o los jueves, gloria al Señor, estamos predicando la palabra del Señor, y los domingos a las 2:15 estamos predicando también la palabra del Señor. En esta hora vamos a orar dándole gracias al Señor por su atención. Gracias a los hermanos una vez más, gracias al hermano Pacheco, gloria al Señor. Queremos decirle a los hermanos, gloria al Señor, que aquí no hay una gran multitud, aquí lo que hay son 5 personas nada más, gloria al Señor, porque estamos tratando, ¿verdad?, de obedecer con el protocolo que exige la ley, también para no exponer, gloria al Señor, a gente. También entendemos, gloria al Señor, que hay algunos estados, gloria al Señor, que han reabierto, pero son estados que se están arriesgando, pero el estado de Pensilvania todavía no ha hecho nada de eso. Cuando el estado de Pensilvania, gloria al Señor, pues nos dé a nosotros la autoridad de reabrir, gloria al Señor, y todo va a ser de forma gradual, ¿verdad?, con mucha responsabilidad, con sentido de responsabilidad, gloria al Señor, porque entendemos que esto es algo muy serio. Y el pastor no solamente cuida a las ovejas, amén, en el lugar de adoración, sino que lo cuida en todo el sentido de la palabra. Y por lo tanto, ¿verdad?, estamos esperando, queremos decirle a los hermanos que no se desespere, pero el Señor que espere un momento, cuídese sobre todas las cosas. Vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias por esta victoria, por esta bendición de esta mañana tan gloriosa que tú nos has regalado. Gracias, Señor, por el esfuerzo de los hermanos. Gracias, Padre bueno, porque de qué manera tú nos estás capacitando para traer, Señor amado, la enseñanza del cielo. Te pedimos en esta hora, Señor, que nos ayude, que bendiga a los hermanos que están al alcance de nuestra voz. Mira aquel que está enfermo, Dios mío, visítale. Mira aquel que está pasando por alguna situación crítica, Dios mío, visítale en esta hora. Mira aquel que está pasando por tristeza, que está pasando por luto, Señor, porque algún ser querido, Padre bueno, ha sido afectado con esta situación. Enviamos la palabra de bendición, la palabra de gozo, la palabra de alegría, de fortaleza, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias por este día tan maravilloso, esperando, Señor, disfrutarlo en tu presencia. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde y muchas gracias. Gloria al Señor. Alabado el nombre de Jesucristo. Bendita la gloria del Señor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Alabado, alabado
En nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre bueno, Padre Santo. Gracias. En el nombre glorioso de Jesús.